Jesús era muy corto en sus sermones o en sus predicaciones y muy conciso en sus aplicaciones. No era como los predicadores modernos que solemos tardarnos, ¿verdad? Jesús era muy preciso. Y hay una aplicación que él solía dar, era un mensaje que Jesús tenía y decía así: el que tiene oídos para oír, oiga. Traducido a nuestro contexto, es como si el maestro de maestros dijera: al buen entendedor, pocas palabras. Les quiero hablar de la parábola del sembrador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia hacia nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de los misterios de tu reino, de ese reino eterno que tú viniste a establecer y a inaugurar. Señor, permítenos acercarnos más a tu palabra y que entendamos lo que tú quieres que nosotros obedezcamos en esta hora. Te adoramos por sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Mateo capítulo 13, los primeros 9 versículos. Mateo 13, del 1 al 9. Y vamos a darle lectura, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos encontramos entonces con una serie de parábolas que el maestro va a dictar acerca del reino. Son las parábolas del reino que se encuentran en Mateo. Siempre el asunto de las parábolas es un reto en la interpretación bíblica, porque algunas son muy extensas y muy detalladas, como la del hijo pródigo, como la del buen samaritano. Algunas son muy alegóricas o de tipo alegórico, como la del trigo y la cizaña, o en parte esta de la parábola del sembrador. Otras son muy pequeñas, muy concisas, que más bien son pequeñas metáforas o símiles, como otras que van a estar igual en esta sección de Mateo, como tesoros nuevos y viejos, parábola de la semilla de mostaza, el tesoro escondido, etc. Entonces, hay diferentes categorías dentro de las parábolas y por eso se convierte en un reto de interpretación, porque regularmente las parábolas se interpretan en el mismo contexto. En este caso no tenemos mucho problema porque es el mismo Señor Jesús que versículos más adelante va a explicar las parábolas. Cuando Mateo inicia su discurso en el capítulo 13, dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Pareciera que este detalle es muy insignificante, pero tiene mucho que ver en el contexto del primer siglo en las tierras de Palestina. ¿Por qué Jesús adopta una postura que solamente los grandes maestros tenían o adoptaban? Era sentarse donde podía ver a todo su público y porque tenía toda la autoridad de enseñar. Entonces, él se sienta ahí en la orilla de la playa y les empieza a revelar muchos misterios del reino a través de parábolas. Las parábolas son esos dichos cortos, llenos de enigmas y de grandes aplicaciones de sabiduría. Entonces, la intención de Jesús era revelar misterios muy difíciles de entender o que para algunos antepasados era muy difícil vislumbrar, pero que Jesús lo quería hacer de manera sencilla. Entonces nos podemos imaginar al maestro que estaba sentado en la playa, quizá en la barca de alguno de sus discípulos, quizá Pedro se lo había prestado,
y podía ver a la multitud que estaba frente a él. Pero también Jesús, quizá a lo lejos, veía alguna escena muy común para la gente del primer siglo, como se dedicaban a la agricultura. Entonces Jesús utiliza algo que posiblemente los mismos discípulos, quizá volteando, la podían percibir. ¿Cuál es esta figura que Jesús utiliza en la parábola del sembrador? Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces nos imaginamos al sembrador que va con su bolsa, ahí lleva las semillas y empieza a tirar las semillas, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que pasa con las semillas? Algunas semillas cayeron junto al camino. Obviamente, si caen junto al camino, no van a encontrar profundidad de la tierra para que las raíces crezcan. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir las aves del cielo y se las comen. Pero también parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Aquí la planta o el fruto va a crecer rápido. ¿Por qué? Porque la raíz no haya mucha profundidad, pero al mismo tiempo es muy fácil que se seque con el calor de las tierras de Palestina, con ese sol abrasador, y entonces, aunque brotó pronto, como no tenía profundidad, se secó. Parte cayó entre espinos. Y bueno, obviamente los espinos, esa cizaña, la termina cubriendo, la termina ahogando, roba todo su sustento energético y no lleva fruto. Pero algunas semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno? Y Jesús termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ok. Entonces, en la interpretación de las parábolas hay que ver algunos elementos clave. ¿Cuáles son algunos elementos clave? La audiencia. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿En especial a su grupo selecto, a esa docena de discípulos? No. ¿Quizá era algún grupo de escribas y de fariseos? No, tampoco. Simplemente dice que estaba toda la gente en la playa y le habló a la multitud. Ese es el escenario. ¿Qué había pasado antes? Bueno, el maestro había tenido una serie de discusiones precisamente con algunos fariseos, con algunos maestros de la ley, y algunos habían rechazado el mensaje del reino, algunos habían rechazado el evangelio. Ese es el contexto más amplio. La audiencia es la multitud en general. Y por lo tanto, Jesús les trata de comunicar un mensaje que no era oculto para ellos. Esto hay que tener bien en claro. Les revela un mensaje que no es oculto para su audiencia. Es algo que acababan de ver, algo que acababan de percibir entre los diálogos del maestro con sus interlocutores. Y la intención de comunicar los secretos del reino por parábolas es que no fueran inentendibles para la gente, o sea, que fueran sencillas de comprender. Y por lo regular, al final de las parábolas va a estar la aplicación, que es lo que se pretende comunicar con esta parábola. En la parábola del sembrador terminamos con una exhortación. El que tiene oídos para oír, oiga. Dicho en nuestro lenguaje contemporáneo, al buen entendedor, pocas palabras. No era algo que requería exégesis, no era un asunto que requería estudio de los idiomas originales, consulta en 5 comentarios bíblicos, 30 horas de ayuno y de oración para entender. No, era algo sencillo. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero los discípulos, el círculo cercano de Jesús se quedó con cara de ¿what? ¿Qué dijo el maestro?
Pedro, ¿tú le entendiste? Juan, tú estás más cerca del maestro, ¿tú le entendiste? No, ninguno de nosotros le entendió. Voltearon a ver a la multitud, ninguno le había entendido. Y tiene mucho que ver con el mensaje que el maestro les estaba comunicando. Es decir, que tenían que desarrollar un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios. El maestro les dice, miren, bien profetizó el profeta Isaías, que el pueblo tiene el corazón tan engrosado que aunque ven, no entienden. Aunque escuchan, tampoco reciben el mensaje. Porque el corazón del pueblo se ha engrosado, versículo 15. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, lo que el maestro les está diciendo es que algo tan sencillo de comprender, ¿cómo es posible que el pueblo no lo estaba asimilando? El que tenga oídos para oír, oiga. Esa fue la aplicación del maestro. Y de ahí el maestro a sus 12 les dice, ok, les voy a contar la interpretación de la parábola. En ese sentido, el Señor Jesús ya nos ahorró parte del trabajo a los predicadores modernos, porque, repito, realmente no hay mucho trabajo en la interpretación, ya está dada. Vamos a escuchar la interpretación del Señor Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vean cómo el Señor Jesús le va poniendo énfasis al entendimiento. A pesar de que lo estaban escuchando en un lenguaje sencillo, no tenían corazón receptivo, no estaban entendiendo. A pesar de que estaban viendo con sus ojos el contexto, tenían un corazón cerrado. Entonces les dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, como no hallaron lugar donde arraigarse esas semillas, obviamente vinieron las aves y se las llevaron aquí. El Señor está diciendo quiénes son las aves o qué representan. Es el maligno. Otras versiones de la Biblia dicen es el diablo quien viene y se lleva la semilla. Versículo 20. ¿Y qué pasa del que fue sembrado en pedregales? Bueno, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Ahorita vamos a dar otra aplicación más cercana a nuestro contexto. Y luego, ¿qué pasa con el que tiene raíz en sí, pero que no haya raíces profundas, es de corta duración y que así como creció rápido se seca con el sol abrasador de oriente? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ok, estos son los que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es como esa cizaña o esos espinos que ahogan el crecimiento de la planta, del fruto. Y dice entonces, el corazón de esta persona más bien estaba afanado por los deleites de este siglo, por lo que el mundo ofrece. Van con el vaivén del ritmo de vida, del mundo, del sistema. Y la última semilla, ¿qué pasa con el que sí halló raíces profundas? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Era muy sencilla la interpretación realmente. Pero repito,
el énfasis del maestro, lo que quería enseñar en su contexto, era que hay personas que a pesar de que reciben la semilla de la palabra, no tienen fruto. Entonces, esta parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, también encontrada en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, regularmente ha sido utilizada a lo largo de la historia de la iglesia como un mensaje evangelístico. Cuando se nos invita a la acción y se nos dice, ustedes salgan como el sembrador a regar la palabra, es la semilla del reino de los cielos, y va a haber corazones dispuestos y va a haber corazones que lo rechacen. Y aunque no negamos esa posibilidad, ese tipo de aplicación, realmente no es lo que Jesús estaba diciendo. Vean cómo Jesús no le estaba comunicando el mensaje originalmente a sus discípulos. No era su audiencia original. No era un grupo selecto de 12 o de 70 comisionados a comunicar las nuevas, las buenas nuevas. No, era la gente en general. Entonces, el énfasis de esta parábola es la tierra donde es sembrada la semilla. Hay tierra buena para sembrar y hay tierra dura como la roca, donde no entra ni un puñal bien enfilado. Entonces hace referencia más bien al tipo de terreno que tenemos en nuestro corazón. Por eso Jesús está enfatizando, hay quien no entiende, hay quien tiene tapados los oídos, que a pesar de que escuchan, realmente el mensaje no está llegando al fondo. Por eso la aplicación es, el que tiene oídos para oír, oiga. Repito, el problema no era la interpretación, era muy sencilla. El problema era la acción. Regularmente las parábolas eran sencillas de entender, sencillas de interpretar, fáciles de comprender. ¿A qué invitaban? A la acción, a la obediencia, al llevar fruto. Ese era el reto. Entonces las personas estaban entendiendo el mensaje del reino de Dios a través de Cristo, pero no estaban comprendiendo. Y no era porque hubiera una mala predicación. El mismo Señor Jesús se los estaba enseñando. No era problema de la enseñanza, no era problema del sistema educativo. Quizá era problema de horarios, porque iban a pescar, iban al comercio y no tenían tiempo para el estudio. No era tampoco cuestión de horarios de la liturgia o de la enseñanza. Era problema del corazón. Entonces hay diferentes tipos de terreno en el corazón. Hay uno que está totalmente cerrado. ¿Y cuántas veces no hemos hablado con alguna persona? Yo he hablado con algunas personas, con algunos amigos, con personas que me encuentro en mi diario. Les comparto la palabra de Dios, trato de exponerles el señorío que Jesucristo quiere poner en nuestras vidas, reconociéndolo como Señor y Cristo. Y terminan diciendo de una manera muy lógica, ok. Fíjate que es muy interesante lo que tú me estás diciendo. Verdaderamente nunca lo había visto de esa manera. Pero, mira, la verdad es que yo amo la vida que tengo, no estoy dispuesto a dejar los deleites que estoy disfrutando en este momento. Te agradezco mucho la palabra que me has impartido y en algún momento consideraré buscar a Dios. Entonces, el corazón está tan engrosado, tan endurecido, que viene el maligno y arrebata la palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado ver cuando le compartimos la palabra a algún ser querido, algún conocido o desconocido, verdad? Y es tanto el impacto que la palabra ocasiona en su vida que se goza. Dice, wow, yo no había conocido en mi vida un Dios que me amara tanto y que aparte me sana y que aparte me bendice y que aparte me arregle los problemas de mi familia. ¡Wow! Me voy a cambiar de religión, me voy a hacer cristiano. Y vienen gozosos, son los primeros en llegar al templo, son los que
primero meten su mano aquí en el bolsillo para ofrendar, los más generosos, son los que andan inquietos el primer trimestre o semestre de su vida cristiana. Pastor, ¿qué hago? ¿Barro el templo? Pastor, ¿qué hago? ¿Vamos al hospital? Porque están gozosos. Pero ¿qué pasa después? Los problemas. Empiezan los roces con el diácono, con el secretario, con el tesorero, con el pastor, con el maestro, con el hermano que se sienta allá. Es que aquel no canta, es que aquel canta mucho. Y me empiezan a criticar en el trabajo. Es más, ya hasta perdí mi empleo porque el pastor dice que tengo que estar en la iglesia sirviendo a Dios. Empiezan los problemas, muchos problemas, los que usted se imagine. ¿Y qué pasa? Como no halló profundidad esa raíz, así tan rápido creció, se seca con el sol de los problemas y esa semilla se perdió. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que platicamos con alguna persona, le compartimos la palabra, pero realmente su afán, su interés del corazón estaba en las cosas materiales, estaba en la prosperidad, y solamente se acercaron porque les prometimos quizá una vida fructífera, les prometimos sabiduría, quizá porque les prometimos resolución de problemas, quizá porque vieron en la calle, hoy hay campaña de sanidad y milagros. Entonces entraron, era lo único que tenían en su corazón. En realidad no querían conocer a Dios de una manera cercana, ni entregar su vida, ni reconocer el señorío de Jesucristo. Y entonces los espinos la ahogan. ¿Han conocido a alguien así? Y entonces un día llegan con el pastor y le dicen, pastor, fíjese que pues hasta ahorita he estado bien estos meses en la iglesia y Dios me ha prosperado tanto, es lo que yo le pedía porque Dios me ha bendecido. Y fíjese que gracias a Dios, porque ante todo es Dios, ¿verdad? Gracias a Dios me surgió un trabajo los domingos. Ya no voy a poder venir a la iglesia. Gracias a Dios me surgió un trabajo y pues voy a tener que dejar el ministerio de la alabanza, voy a tener que dejar el ministerio de la enseñanza, porque el corazón está en otro lugar. Son pocos los que dicen, no, yo no me muevo de aquí, no me muevo de la palabra, aunque me corran del trabajo, aunque me gane pleitos con mi familia, voy a permanecer firme en el servicio a Dios. Muchos son los que dicen, bueno, pues no pierdo nada. Total, hay muchos en la iglesia que pueden hacer ese trabajo. Con que yo falte no pasa nada. Y entonces se afanan por las cosas del mundo y se terminan alejando. Sea cual sea la dificultad que aleje nuestro corazón, así nos desarraigue de la palabra, de la verdad, del evangelio, sea cual sea, encontramos un nuevo trabajo, problemas con la familia, es que yo oro y oro y oro y el Dios que me decían que es tan bueno no me bendice, todo lo contrario, tal parece que el cielo se nubló, tal parece que el cielo se oscureció para mí, no tengo respuesta, me iba mejor en la otra religión, la calaca aquella con tal de ponerle manzanas pero me hacía milagros. Y la imagen de allá también me hacía milagros, pero aquí tal parece que Dios no existe, al contrario, me piden y 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 me piden. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, el énfasis no es el contexto, el énfasis es lo que hay en el corazón. Quiero dejar esto muy en claro. De momento sí he visto algunas publicaciones en Facebook que dicen, ¿por qué los jóvenes se alejan de la iglesia? Se alejan por el mal liderazgo. Se alejan porque el pastor no los dejó crecer. Se alejan porque alguien les hizo daño en la iglesia. Eso es mentira. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que las personas se alejan porque su corazón no es un terreno fértil para ser sembrados con la semilla del evangelio.
Y como no es un terreno fértil, el evangelio no crece. Pero ¿qué pasa con aquel corazón que es un buen terreno, es fértil, es profundo, de buena tierra? La semilla del evangelio llega. ¿Y qué va a pasar? Está el sol abrasador, no se va a secar porque tiene raíces profundas. Va a haber cizaña, va a haber espinas alrededor, no le van a hacer daño porque va a crecer. Y las aves del cielo van a venir, le van a picotear quizá, pero no le van a hacer daño porque tiene raíces profundas. Aunque lo corten, tiene raíces profundas y va a florecer. El problema de las personas que se alejan no son las circunstancias, es lo que hay en el corazón. Cuando no somos receptivos a la palabra de Dios, cuando no aceptamos el reino del Señor en nuestras vidas, ese es el gran problema. Todo este argumento se refuerza en los versículos 10 al 16, cuando Jesús les habla de los misterios del reino y les enfatiza que este pueblo de oídos oye pero no entiende, y viendo ve pero no percibe, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces el problema, repito, no son las circunstancias, el problema no es el tipo de liderazgo. Puedes estar con el mejor pastor, pero si tu corazón no es fértil, te vas a perder. Puedes estar con el peor pastor, con el peor liderazgo, pero si tu corazón es receptivo al reino de Dios, el Señor es el que va a hacer la obra en tu vida y vas a florecer. Y entonces tenemos el último tipo de tierra. Acuérdense que la tierra es el corazón, el alma, donde la semilla es injertada. Y este tipo de tierra es fructífera, porque ahí cae la semilla y entonces produce al 100, al 60 o al 30 por 1. Algunas versiones lo ponen al revés, al 30, al 60 o al 100 por 1. Realmente el énfasis no son las medidas. Aquí el Señor Jesús no está diciendo que hay unos que producen poquito y otros que producen medio y otros que producen más. No, el Señor no está diciendo eso, no lo está diciendo. Porque en la tierra de Transjordania, del otro lado del Jordán, era muy común que las semillas que caían en buena tierra producían más o menos entre el 10 y el 30%. De lo que sembraron producían 10 o 30 veces más. Era común, entonces no era una cifra muy grande. Pero del otro lado del Jordán, es decir, en Palestina, en Canaán, donde Jesús estaba enseñando esta parábola, lo regular, lo más abundante que las semillas florecían era al 10 por 1, al 10%. De una semilla se multiplicaba por 10. Eso era lo común. Entonces, lo que aparece aquí es algo muy generoso, muy bondadoso, donde la semilla del evangelio encuentra un buen lugar para crecer. No produce al 10 por 1, que era lo común, era lo que entendían. Produce al 30, al 60 o al 100 por 1. Cualquier cifra es buena, cualquier cifra es exagerada, cualquier cifra es generosa. Lo que está diciendo el Señor es que si tú tienes un corazón receptivo, la palabra de Dios va a hacer efecto en tu vida y te vas a convertir en un imitador de Dios que va a procurar ser perfecto como el Padre es perfecto. El libro de Mateo en diferentes ocasiones utiliza la ilustración del fruto. Por sus frutos los conoceréis. Muchos llegarán en el día del juicio, le dirán: Señor, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo hacía campañas, en tu nombre yo iba a los hospitales a repartir despensas, en tu nombre yo hacía los programas en línea, en tu nombre yo leía la Biblia 5 veces al año, en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. No es tanto lo que hagas, la manera tan activa que tú tengas en la iglesia, es lo mucho que tú obedezcas la palabra de Dios, lo mucho que tú sigas la ley del Señor en tu corazón. Esa es la semilla del reino de Dios en tu vida, el evangelio, que produce el 30, el 60 o el 100 por 1. Me gusta mucho el paralelo de Lucas. Lucas en el capítulo 8, vamos a abrir aquí Lucas capítulo 8,
el versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Termina igual, el que tenga oídos para oír, oiga. Y después la interpretación, el versículo 15. Estamos ya en el paralelo de Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me gusta mucho el paralelo de Lucas. Otra vez, la semilla que cae en buena tierra, en buen corazón. ¿Cuál es ese buen corazón? ¿Cuál es esa buena tierra? Un corazón bueno, un corazón recto, que retiene la palabra oída. Esa es la que da fruto con perseverancia, al 30, al 60 o al 100 por 1. Y Jesús termina su exposición, su sermón, con una aplicación sencilla y llana. El que tiene oídos para oír, oiga. Al buen entendedor, pocas palabras. Era un llamado a la acción, era un llamado a la obediencia. Obviamente el Señor, el maestro de maestros, les estaba diciendo, a ver, hay muchos tipos de terreno y muchos endurecen su corazón y por tanto el evangelio, el reino de Dios no crece en sus vidas. Estos se pierden, estos arderán en el lago de fuego por siempre. ¿Tú qué corazón quieres ser? ¿Tú qué tipo de terreno quieres ser? ¿Del terreno endurecido que viene el enemigo y se lleva la semilla? ¿Quieres ser de un terreno medio árido para que el evangelio crezca por un periodo de tiempo, tengas gozo, pero después con el mismo sol te apagues? Con los problemas de la vida, de la familia, por tus falsas expectativas del reino de Dios. ¿O eres de los que, pues sí, Dios me bendice y qué bien, me siento a gusto en la iglesia, pero allá en Egipto me iba mejor, pero allá hay algo más sustancioso, más delicioso a la vista, entonces prefiero irme del otro lado? ¿O eres del corazón que dice, yo quiero ser recto para el Señor y quiero obedecer su palabra y quiero dar fruto? Iglesia, levántate. Iglesia, despierta. Ese es el mensaje, así sencillo, tal cual el Señor lo explicó. El que tenga oídos para oír, oiga. No se requiere más explicación, no la hay. Busco la manera de ampliar el tiempo y buscar, pero va a ser sobre lo mismo. ¿Qué tipo de corazón, qué tipo de terreno eres tú? ¿Eres de los que se alejan con facilidad por tantos problemas de tu alrededor? ¿O eres de los que quieren obedecer a Dios y dar fruto con su vida? Para que una iglesia se avive, para que una iglesia crezca, necesitamos ese tipo de corazones. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Que el Señor se agrade del fruto de la justicia que el Espíritu está poniendo en nuestros corazones. Basta ya de ser pasivos, basta ya de quejarnos porque aquel me hizo y aquel me cae mal. Basta ya de ver más atractivo lo que hay en el mundo. Es hora de centrarnos en el reino de Dios y su justicia, porque el día del Señor viene y solamente los que sean perfectos como el Padre es perfecto entrarán al reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Este es un llamado a la acción. Al buen entendedor, pocas palabras. Te adoramos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Pedimos que tu reino se establezca en nuestras vidas. Pedimos que tu palabra halle fruto en los corazones a los cuales predicamos, pero primero en el nuestro, primero nuestras vidas, que sean fructíferas para tu gloria. Señor, te adoramos, te adoramos. Entrégale al Señor tu vida, entrégale al Señor tu corazón. No importa
Escucha bien, no importa que tengas 10, 15, 20, 30, 2, 5 años en la iglesia, entrégale tu vida al Señor. Todos los días reconócelo como tu Salvador, como el Señor de tu vida, como el soberano del universo. Y si estás escuchando la palabra por primera vez, o si te estás integrando a la iglesia, ruega al Señor que tu corazón sea fructífero, sea un terreno fértil, que no sea como aquellos que por un tiempo estuvieron gozosos, se bautizaron, pero después de un año ya no los vemos. ¿Qué pasó? ¿Fracasó el sistema? No fracasaron los maestros, no fracasó el liderazgo, era el corazón endurecido. Que así no pase en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, levanta una generación diferente para tu gloria. Santifica tu iglesia, Señor. Estamos llenos de defectos, pero solo con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos cumplir tu palabra. Entregamos nuestras vidas a tu señorío, en tu reino, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les mando un fortísimo abrazo a la distancia y espero que la pasen muy bien.